Soy el doctor Luis Manuel Murillo Bonilla y soy neurólogo vascular. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad carotidia. Para empezar el tema tendremos que platicar un poquito de lo que es la enfermedad vascular cerebral y lo que es aterosclerosis. La enfermedad vascular cerebral está definida como la oclusión o la ruptura de las arterias del cerebro, lo cual van a producir un infarto o una hemorragia cerebral. Como ustedes pueden ver en la gráfica, la enfermedad vascular cerebral se divide en infarto cerebral, que representa el 65 o el 70% de la enfermedad, y la hemorragia, que representa alrededor del 30%. Si ustedes ven en la gráfica, el infarto cerebral, que es el más frecuente y el más importante, obviamente por gravedad y por frecuencia, tiene varios subtipos. Hay infartos cerebrales que son de tipo ateromatoso o aterotrombótico, como la enfermedad carotidia. Hay infartos cerebrales que son secundarios a cardioembolismo o enfermedad del corazón, como infartos al miocardio, fibrilación auricular o algún problema de las válvulas cardíacas. Y hay algunos infartos que son secundarios a hipertensión arterial, como el infarto lacunar, y a muchas otras causas. De tal manera que de todos los infartos, los más comunes y los más frecuentes son los secundarios a aterosclerosis, y aquí es donde cobra vital importancia la enfermedad carotidia, que es la causa más frecuente de infarto aterotrombótico. Esta gráfica que ustedes ven es para demostrar que en México la mortalidad por infarto cerebral es muy importante. En la gráfica pueden ver cómo a los 90 días de haber ocurrido un infarto cerebral, el 69% de los pacientes, los monitos amarillos y los rojos, tendrán una discapacidad severa o permanente o habrán fallecido. Esto es, 70 de cada 100 pacientes en México quedan con discapacidad severa o fallecen. Y una gran cantidad de estos pacientes que fallecen o están discapacitados son porque tenían una enfermedad carotidia que no se diagnosticó o no se trató adecuadamente. Si ustedes ven, la aterosclerosis es la inflamación crónica de las arterias. En una primera etapa, como ven en la imagen, la arteria se inflama hacia afuera, va creciendo la placa o el depósito de colesterol y de grasa hacia afuera, y llega un momento en donde ha crecido tanto que empieza a cerrarse la luz de la arteria, se cierra el círculo o la luz de la arteria, y eso va a producir que se tape la arteria o que mande coágulos al cerebro, produciendo un infarto aterotrombótico. En el cerebro podemos tener infartos por aterosclerosis de la arteria carótida, que es la primera imagen que ven ustedes en esta zona. Es una enfermedad carotidia. Pero también tenemos aterosclerosis a nivel de las arterias cerebrales y también tenemos aterosclerosis a nivel de la aorta. Entonces el médico neurólogo, en particular los neurólogos vasculares, tratamos de determinar si el infarto del paciente fue por una aterosclerosis carotidia, aterosclerosis del polígono de Willis o de las arterias cerebrales, o de la aorta, que nace del corazón. Si lo vemos graficado de manera más natural, vemos cómo la aterosclerosis se va produciendo con los años. El primer daño en la arteria, que se llama estrella lipídica, ocurre entre los 10 y los 20 años, y esa estrella lipídica empieza a inflamar la arteria o el endotelio, decimos endotelio, hasta que posteriormente se forma una placa de ateroma muy grande en la arteria, que produce que se tape la arteria o que se vayan coágulos al cerebro, produciendo el infarto cerebral. Entonces, toda esta enfermedad que ocurre desde los 10 a 20 años de edad se hace manifiesta o produce el infarto cerebral alrededor de los 50-55 años. Entonces tenemos una ventana de tiempo muy amplia, muchos años, para poder diagnosticarla y tratarla antes de que ocurra el infarto. Si ocurre el infarto, se trata el infarto y luego se trata la arteria, pero si podemos tratar la arteria antes de que ocurra el infarto, es mucho mejor. Por eso es tan importante que los pacientes acudan con su médico si tienen factores de riesgo. Si son mayores de 40 años, son fumadores, ingieren alcohol, tienen hipertensión arterial, diabetes mellitus, colesterol elevado o tienen obesidad, el neurólogo puede decir si ustedes tienen una enfermedad carotidia y tratarla con medicamentos o con procedimientos agresivos o invasivos, como puede ser la cirugía o la colocación de un stent en la carótida mediante un procedimiento que se llama angioplasia carotidia. La angioplasia carotidia se las grafico aquí básicamente. Estamos viendo una arteria que tiene una placa de colesterol muy grande, que es la placa negra. Lo primero que hacemos, entramos a una sala de hemodinamia, colocamos un filtro que es como un paraguas, posteriormente metemos un balón que lo inflamos para que trate de apachurrar o apretar la placa. En ese momento nos permite avanzar un dispositivo que se llama stent.
pero en ese paso se pueden formar varios coágulos que se van hacia el cerebro. Se van hacia el cerebro y la función del paraguas es cachar esos coágulos para que no se vayan al cerebro, de tal manera que retiramos el paraguas o el filtro junto con los coágulos y evitamos las complicaciones del procedimiento. Una vez que retiramos ese paragüitas o ese filtro con los coágulos, estamos posibilitados para poner el stent, que es esa mallita de metal. Aquí la ven en tiempo real. Aquí vemos una angiografía, vemos cómo el stent quedaría colocado dentro de la arteria ya sin la placa de ateroma que ya se aplastó contra la arteria. Y esta es una imagen de un stent real, que son dispositivos de metal, un metal muy especial que los hace que sean flexibles y se puedan colocar dentro de la arteria. Entonces, esto es la enfermedad carotidia, que es causa de infarto cerebral, y esto es lo que nos permite tratar la arteria, que se llama angioplastía. El diagnóstico temprano nos permite evitar el infarto, pero de cualquier manera, tanto antes del infarto como después del infarto, el tratar de una manera adecuada o una arteria de forma adecuada es muy importante. Las indicaciones para colocar un stent en la arteria es que la arteria tenga una estenosis al menos del 50%, esto es que la mitad de la arteria esté ocluida, y esos pacientes con una angioplastía con filtro de protección y stent tienen un buen pronóstico. Muchas gracias.